Ok, vamos a hacer otro ejercicio, sería el 9.30 del libro de SAT. Dice, un recipiente de 0.35 metros cúbicos contiene aire atmosférico a 30 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Dice, si la presión de la mezcla es de 70 kilopascales, calcule la humedad específica, la R de la mezcla y la masa molar de la mezcla. Así como también calcule la cantidad de agua que deberá inyectarse al recipiente para obtener una humedad relativa del 100% a 50 grados centígrados. Ok, entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos a considerar que tenemos esto, la presión de la mezcla va a ser igual a 70 kilopascales. Entonces vamos a empezar otra vez a calcular la humedad específica. Esto se facilita porque tenemos la humedad relativa, entonces ya sabemos que la humedad relativa va a ser igual a la presión parcial del vapor entre la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Entonces, como tenemos la temperatura esta, la temperatura de la mezcla, que es básicamente la temperatura de bulbo seco, pues sacamos la presión de saturación. Entonces a la temperatura esta sería, digamos, a 30 grados centígrados y esto nos va a dar 4.2467, esto de tablas de agua saturada kilopascales. Bien, ya tenemos esto, podemos sacar la presión parcial del vapor. Y la presión parcial del vapor pues va a ser igual a phi por la presión de saturación, que sería 0.6 por 4.2467. Entonces vamos a tener una presión parcial de 2.548 kilopascales. Conociendo esto, pues ya sabemos qué humedad vamos a tener inicialmente, que sería 0.622 por la presión del vapor entre la presión parcial del aire. Entonces eso quedamos que era la presión que ahorita tenemos de la mezcla menos la presión parcial del vapor. Entonces esto sería 0.622 por la presión parcial del vapor entre la diferencia de 70 menos 2.548. Esto nos daría un valor de 0.0235 kilogramos de agua o de vapor por kilogramo de aire. Bien, de aquí podemos sacar la densidad de la mezcla para seguir trabajando, porque nos están preguntando la humedad específica, que ya la obtuvimos, la R de la mezcla y la masa molar de la mezcla. Entonces de alguna manera necesitamos llegar a tener la R de la mezcla. Entonces ya habíamos visto que la densidad, quedamos que era igual a la densidad del aire por 1 más W. Y esta densidad del aire la podemos poner en función de sus variables, que sería la presión parcial del aire, la R del aire y la temperatura de la mezcla. Ese no hay problema. Esta es temperatura de bulbo seco, acuérdense, de 1 más W. Entonces esto sería, la presión del parcial sería 70 menos 2.548, lo vamos a dividir entre 0.287, que es la constante del aire, por la temperatura, que serían 303. Y esto lo vamos a multiplicar por 1 más 0.0235. Entonces vamos a tener una densidad de 0.7939 kilogramos por metro cúbico. Pero vamos a tener también
Esta es la densidad de la mezcla. Vamos a tener también que la presión por volumen va a ser igual a MRT. Entonces, si de aquí despejamos la R va a ser igual a la presión por el volumen entre la temperatura y la masa. Entonces esto pues obviamente es esto a la inversa, y entonces podemos obtener la R de la mezcla utilizando las propiedades de la mezcla. Entonces, ¿cuánto es la presión de la mezcla? Pues serían 70, la temperatura de la mezcla serían 303 y la densidad de la mezcla, que sería 0.7939, porque este sería el volumen específico y el inverso sería la densidad. Entonces vamos a tener la R de la mezcla, que sería igual a 0.291 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bien, si recuerdan de la parte del análisis de mezcla, la R de la mezcla o la R del componente, en este caso va a ser igual a la constante universal entre la masa molar de la mezcla. Entonces de aquí podemos despejar la masa molar de la mezcla, que sería igual a la constante universal entre la R de la mezcla. Y esto sería 8.31447 entre 0.291, que eso nos va a dar una masa molar de 28.57 kilogramos por kilomol. Bien, ahora nos están la siguiente pregunta, que sería: calcule la cantidad de agua que debe inyectarse al recipiente para obtener una humedad relativa del 100% a 50 grados centígrados. Entonces ahora nuestro camino es llegar a tener 100% de humedad relativa con una temperatura de bulbo seco de 50 grados centígrados. Recuerden que si no nos dicen otra cosa, la temperatura que se esté mencionando va a ser la de bulbo seco en los problemas. Ya hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a sacar la presión de saturación de tablas, y esto sería 12.351 kilopascales. Y entonces de aquí vamos a sacar que, así como lo vimos en otro ejercicio, pues dado que Φ vale 1, entonces la presión parcial del vapor sería igual a la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco, que sería este valor de aquí. Y como ya sabemos la presión parcial del vapor, pues ya podemos sacar la humedad relativa, ¿sí? Ahora a 50 grados centígrados, que sería 0.622 por la presión parcial del vapor, que sería 12.351, entre la presión parcial del aire, que serían 70 menos 12.351, de tal manera que voy a obtener una humedad de 0.133. Y por tanto la cantidad de agua que yo debo de inyectar pues debe ser la diferencia de 0.133 menos 0.0235, y entonces voy a tener que necesito inyectar 0.1098 kilogramos de vapor o de agua por kilogramo de aire, y así sería la solución.